Y, tal vez porque estaba enfermo, la sentí profundamente. Sentí que la enferma Venecia y yo nos parecíamos en ese momento crepuscular, anheloso, y sin embargo soberbio, que ambos simbolizábamos algo semejante, destinado a menoscabarse y a perderse, la actitud de una casta, de una idea, frente a la vida, y que con todas nuestras debilidades arbitrarias, nuestras vanidades y nuestras corrupciones, Venecia y los hombres de mi estirpe, que habían iniciado su progreso en el mundo hacia la meta aristocrática con similar resiura heroica y que se fueron desmoronando juntos en la marchita melancolía del refinamiento, habían contribuido a darle a ese mundo que se iría volviendo cuando creía volverse mejor, cada vez más uniformado y mediocre, un tono y una orgullosa grandeza cuya falta lo privaría de una forma insustituible de intensidad y de pasión. Descendimos en el puente de Rialto, que era de madera todavía, aunque ya se proyectaba construirlo de piedra, y los arquitectos y los escultores célebres ensayaban su diseño futuro. Como siempre, el círculo estrepitoso de los negocios tenía su centro allí, alrededor de la columna del Mapamundi, que mostraba con ufanía las rutas de la especulación veneciana. Subí hasta ese lugar lentamente, apoyándome en los brazos de Juan Bautista y de Silvio, y el olor fresco de las frutas, mezclado con el de las especies del Levante y con el de los paños suntuosos, me asedió en medio de la algarabía de lenguas exóticas. Envié a mis pajes en busca de alojamiento, pues no lo había reservado, y perdido en la diminuta Babel me senté a mirar el gran canal, por el cual venían unas barcas cargadas de paja y de leña, y otras que arrastraban por el agua, como mantos, largas redes. No contaba yo con el espionaje, elemento esencial de la Serenísima que cubría con hilos invisibles a la entera ciudad, de suerte que nada de lo que en ella acontecía, por mínimo que fuese, podía guardar su secreto, y que, por ejemplo, si un noble cometía el error de murmurar contra los gobernantes, aun cuchicheando e imaginándose al amparo de la delación, era advertido 2 veces, y a la tercera, sin más trámite, lo ahogaban. Los soplones comunicaron de inmediato mi presencia, que yo no me había propuesto disimular, de modo que con mis pajes regresaron los dos hombres y mensajeros del dux Andrea Gritti, quien me saludaba y me invitaba a que fuera a verle, y otro de mi pariente Valerio Orsini, quien me comunicaba que jamás me perdonaría si, pasando yo por Venecia, no era su huésped en el palacio. Situado en el barrio de la Madonna del Orto, agradecí el homenaje del príncipe, prometiendo ir en cuanto mi salud lo tolerara, y luego de vacilar, sabiendo que Maherbale vivía en ese mismo palacio, terminé por aceptar el ofrecimiento hospitalario de mi tío, porque la verdad es que me desazonaba la oscura dolencia y me asustaba la perspectiva de enfrentarla casi solo. A poco llegó una góndola con el gonfalón de Orsini, y en ella me acomodé con Silvio, Juan Bautista y mi equipaje, sintiéndome de repente mejor por la mera circunstancia de que en ese pendón pequeño flamearan las figuras de la rosa, la sierpe y los osos. Bogamos hasta la Madonna del Orto, en la parte que enfrenta el tornasol de una llanura líquida de liras y carmines hacia San Michele y Murano, y desembarcamos en el sitio donde edificaban su palacio Lotzeno, tan andariegos que se asegura que estuvieron en América un siglo antes que Cristóbal Colón. Hice el viaje por el Gran Canal y el Canarecchio con los párpados entrecerrados. El cuerpo me dolía, la fiebre me quemaba como si ocultara unas brasas bajo la piel, y la luz me dañaba los ojos ardientes, pero como si lo soñara, y de ello procede probablemente la impresión inicial de sueño que me dejó Venecia. Me pareció que los palacios alineados en ambas márgenes, varios de ellos enrejados de andamios sobre los cuales se agitaban los artistas y los obreros, se movían en sus centelleantes túnicas de agua y enjollados como meretrices me escoltaban en doble fila de oro, de púrpura y de coral, entre el ir y venir de las barcas que cobraban la traza peregrina de instrumentos musicales, de laúdes y de tiorbas, o de insectos multicolores que aleteaban y vibraban delicadamente en la laguna. Valerio ha sido uno de los Orsini más cabales, más totales que traté. Naturalmente, como buen condottiero osciló de un campo al otro, según sus conveniencias, pero, del punto de vista del Renacimiento, se condujo como correspondía y ganó una posición envidiable. Había sido, y era, íntimo amigo de los Medici, de aquel Lorenzo a quien le regalaron el ducado de Urbino, menos permanentemente por su estatua por Miguel Ángel, y de Clemente VII, a quien defendió contra los infernales Colonna y protegió cuando el asedio hasta que su caballería fue aplastada por la superioridad numérica enemiga.
Luego entró al servicio veneciano y secundó las empresas de Lautrec con mi padre. Francisco I le restituyó el ducado de Ascoli y el condado de Nola, propiedad tradicional orsiniana, pero ese privilegio le duró poco, porque las fiebres derrotaron el ejército francés y dejaron a mi tío sin aliados. Entonces Valerio, con agudo sentido de la realidad, se desentendió de los franceses y pasó a las órdenes de Carlos V y a sitiar a Florencia. Allí lo siguió mi hermano. Todavía, hasta su muerte, ocurrida 20 años después de lo que voy refiriendo, le faltaba abandonar a los españoles, comandar tropas del gran duque Cosme de Medici, tornar al servicio veneciano, ser gobernador de Dalmacia, extinguirse en esa misma Venecia, en ese mismo palacio donde me acogía abriéndome los brazos paternales y estrechándome contra su pecho viejo y robusto. Dos amores renombrados acompañaban los accidentes de su tumultuosa biografía, el de su mujer, nieta de Oliverotto de Fermo, a quien César Borgia suprimió en Sinigaglia, engañándolo divinamente, y el de un muchacho de importante belleza, Leonardo Emmo, hijo del amigo a quien pertenecía el palacio donde residía y donde me alojó. Agregaré que el noble Emmo, magistrado descollante de Venecia, conocía la relación y la fomentaba, porque entendía, como los griegos antiguos, con los cretenses que juzgaban deshonrado al joven que no usufructuaba una liaison de ese tipo, como los espartanos, que la establecieron por ley y penaban a los contados aristócratas que no la mantenían, que ella redundaba en alto beneficio para Leonardo, al que el glorioso condottiero nutría de experiencia. Toda esta situación, como se ve, es tan de época como las calculadas mudanzas políticas y guerreras del gran Valerio. Su mujer lo adoraba a Leonardo, lo respetaba el patricio Emo, lo admiraba Maherbale, Aretino cuidaba celosamente su amistad ilustre, el dinero y las joyas acrecían su tesoro particular después de cada saqueo y cada campaña, y Valerio se tenía por el hombre más feliz del mundo. Organizaba conciertos, mascaradas y bailes en tiempos de paz, con bullanguera afluencia de adolescentes codiciosos y de estupendos prostitutas, y organizaba en tiempos de guerra disciplinadas campañas y estratégicos ataques. Sabía distraerse y sabía trabajar. Un mes, como dije, permanecí en el Palacio Emo sin salir a la calle. A Maherbale no lo vi nunca, durante los 30 provechosos días en que aprendí las cosas más diversas e inesperadas, merced a Aretino y a Paracelso. Me interesé por su salud y me respondieron que mi hermano curaba de sus lesiones. 2 o 3 veces creí oír sus gritos en el silencio del atardecer. Le lavaban las heridas con vino hirviendo para evitar la gangrena, y eso justificaba ampliamente la posibilidad de atribuirle los bramidos incógnitos que no me causaban ningún remordimiento por aquello del ojo por ojo. Era singular que los 2 únicos señores de Bomarzo estuvieran simultáneamente en Venecia, tan lejos de su castillo, en sus respectivos lechos del mismo palacio, llagados y sufrientes, y que no hubiera entre ellos la menor comunicación. Valerio Orsini y Lorenzo Emo, el viejo y el muchacho, iban de una habitación a la otra portadores de mensajes inventados. Me aseguraban que mi hermano se inquietaba por mí, y a él le aseguraban que yo me inquietaba por él, aunque no era cierto. En verdad sí nos inquietábamos, pero no lo decíamos. Pietro Aretino, grueso, barbado, sofocada la cabeza de sileno por las pieles lujosas, solía visitarme y me entretenía con la enumeración de los regalos principescos que sin cesar le mandaban de las cortes remotas de Italia y de Francia y de Alemania, para sosegar su ironía aniquiladora, y de los tributos que le pagaban los piratas bereberes y el bajá de Argel, como si fuera un soberano temible, simpático cuando quería, feroz cuando quería también, chantajista incomparable, periodista sin escrúpulos y sin cansancio, multiplicaba las cartas y los impresos, y el oro manaba hacia él para escapar enseguida de sus manos pródigas. Cuando perseguía a alguno, el veneno de sus flechas lo agotaba. Bastante lo supo mi abuelo Franchiotto, que se negó a pagar su cuota y sufrió la cárcoma de sus pasquines. Aretino, con el pretexto de las funciones de supervisor de las cacerías de León X, desempeñadas por el cardenal, y de comprador de halcones y lebreles exorbitantes para el séquito pontificio, lo acosó con sus sátiras. A mí ese detalle no me fastidió lo más mínimo. Yo había tenido la elemental precaución de enviar a Silvio a adquirir para el poeta una cadena de oro, y, como Cerbero con las tortas de miel, Aretino, que por lo demás reverenciaba a mi tío Valerio, cesó de gruñir y me besó la diestra. Al proceder así no hice más que imitar a Francisco I y a Carlos V, que le regalaban collares preciosos, o al duque de Mantua, que hacía las paces con él
gracias a jubones de terciopelo y a camisas de brocado, o al sultán, que le obsequiaba una esclava de rara hermosura y de técnicos sensualismos eficaces. Vivía desde 3 años atrás en el Palacio Bolani, que había alquilado frente al Rialto, y recibía allí en pleno desorden el homenaje de los turcos, judíos, italianos, españoles, alemanes y franceses, quienes lo tenían por un oráculo, fueran señores, estudiantes, soldados o frailes. Poseía un harén compuesto por 5 o 6 mujeres, a quienes apodaban las aretinas. Además se susurraba, y hasta fue acusado de ello públicamente, que su ejercicio amoroso no se detenía en los límites del sexo femenino, y se llegó a citar dudosamente su vínculo con un caballero tan cabal como el capitán Juan de las Bandas Negras, héroe de Italia y espejo de Condottieri. Quizás esa doble actividad, si existió, habrá cooperado a afianzar los lazos que le unían a Valerio Orsini. Era el hombre a la moda y lo usufructuaba, sahumado de satisfacción. Todo se llamaba aretino entonces. En Venecia, desde una raza de caballos hasta un tipo de vidrios, desde el canal vecino de su casa hasta un estilo literario, y hasta esas mujeres a quienes gozaban con fruición equiparable a la de Tiziano, su gran amigo y asociado en negocios de arte, y la imagen de Pietro, hijo de una buscona y de un zapatero remendón, nacido en un hospital de Arezzo, lacayo del banquero Chigi, bufón del Papa León de Medici, andaba pintada en platos de cerámica, estampada en mangos de espejos y en estuches de peines, acuñada en medallas de oro, de plata y cobre, y esculpida en las fachadas de los palacios. A mí me hizo olvidar más de una vez mis dolores, con el relato pantagruélico de las montañas de almendras, cerezas, fresas, limas, higos, albaricoques, melones y ciruelas que descargaban en el Palacio Bolani, con destino a su mesa de goloso invencible, o con el de sus pleitos con el duque de Mantua, por el poema Marfisa, nunca acabado, que ensalzaría la gloria de los Gonzaga, y cuyo manuscrito empeñaba cada tanto tiempo para procurarse algún dinerillo, o con el de sus relaciones con el Dux Gritti, a quien había ofrecido su alma porque lo había redimido Venecia, o con el de la confesión pública que hizo en un templo en el que había tan escasa luz que apenas pudo leer el texto borroneado con sus lágrimas teatrales. Sí, Aretino era un truán inteligente, capaz de recrear como ninguno si ponía en acción su genial desenfado, y le debo momentos prodigiosos, sobre todo cuando en mitad de una anécdota se echaba a reír estruendosamente, sacudido el corpachón, tomándose el vientre con ambas manos y haciendo sonar los eslabones y dijes que le cruzaban el fornido pecho. Dio un acceso de risa, así dicen que murió, porque perdió el equilibrio y cayó al suelo desnucándose, pero, con ser tanta y tan enjundiosa la diversión que le adeudo a su turbulencia imaginativa, ella no se compara con el recuerdo que he conservado de Paracelso. Paracelso ha sido uno de los hombres que más influencia ejercieron en el desarrollo de mi extraña vida. Contra la opinión de Aretino, que lo detestaba porque tal vez discernía en él a un rival, y contra, también, la de Valerio Orsini, que hubiera querido hacerme examinar por uno de esos médicos germanos que cabalgaban precedidos por un paje, que llevaban un gorro de piel y una túnica roja, que eran admitidos como pares de los mercaderes de granos y de lana, y de los banqueros, y que por nada del mundo hubieran hecho el trabajo vil propio de los cirujanos despreciables. Paracelso me visitó poco después de mi llegada. Mi intuición me hacía creer en su fuerza firmemente. Silvio lo buscó, lo halló y me lo trajo. Mi salud había declinado tanto que se imponía una intervención pronta. Recuerdo muy bien la primera impresión que me causó su presencia. Era por entonces un hombre de unos 40 años, magro, frágil, calvo, de ojos protuberantes, sin un pelo de barba. Se dirigió a mí en italiano, con marcada pronunciación tudesca, pero me echaba el monólogo con vocablos en distintos idiomas. Sospecho que algunas palabras, las que pretendían haber recogido en sus andanzas por Transilvania, por Tartaria, Alejandría y Grecia, donde según él había estado hasta en la isla de Kos, patria de Hipócrates, eran inventadas. Vestía una casaca estropeada y se cubría con un sombrero pringoso de mugre que, por lo menos esa vez, y con el pretexto de que debía proteger su cabeza desnuda, no se quitó mientras duró la visita.